pusieron el tema de sepsis obstétrica. Realmente me pareció importantísimo poder actualizar algunos conceptos y con todo cariño, pues para todos ustedes es una presentación que le estoy realizando con mucho esmero para poder difundir, ¿no?, aspectos muy concretos de la obstetricia. La sepsis obstétrica, ¿por qué estudiar y por qué tocar el tema de sepsis obstétrica, no? Primero, la primera pregunta probablemente. Bueno, necesariamente cuando hablamos de sepsis obstétrica bajamos al concepto inicial del por qué las muertes maternas, ¿no? La mortalidad materna. Recordar que nuestro país, Bolivia, está en un rango siempre alto de esta tasa de mortalidad por varios factores, ¿no? Y siempre que hablamos de mortalidad debemos de recordar que en el mundo, en nuestro país igual, son tres las causas principales, ¿no? La triada, digamos, de la mortalidad materna. Unas más, otras menos, primero, segundo, tercero, pero las causas hemorrágicas, las causas asociadas a la hipertensión, ¿no?, estados hipertensivos en el embarazo, y la tercera de la triada, el tercer concepto de la triada de causa de mortalidad materna es las infecciones, la sepsis obstétrica, ¿no? No lo vemos mucho, probablemente no se haya difundido demasiado. La verdad no sé por qué, pero en los hospitales, ahora que vamos a repasar algunos conceptos, etcétera, seguramente ustedes que están trabajando en alguna otro lugar van a recordar, y probablemente el subdiagnóstico es un común denominador de esta patología, ¿no? La sepsis obstétrica. Bueno, entonces partamos con la primera diapositiva. Parte de los objetivos de esta presentación es difundir y estandarizar definiciones actuales en función referidos a la sepsis obstétrica, ¿no? Conocer la evidencia que se dispone actualmente al respecto, desarrollar y tener claro al final de toda la presentación el esquema de diagnóstico de la sepsis, y obviamente es replicar lo que más o menos como estándar o como recomendación actual se tiene cuando estamos frente a una paciente en el manejo de esta patología. Entonces, esos son los objetivos de nuestra presentación actual. Bueno, recordar la triada de la mortalidad en obstetricia, ¿sí? La hemorragia y los estados hipertensivos, que entiendo el día de ayer hablaron al respecto, son en nuestro país las dos principales causas de mortalidad materna. Como tercera causa siempre está la sepsis en nuestro país, las causas infecciosas obstétricas, ¿sí? Entonces nos vamos a dedicar a hablar de esta tercera patita de la triada, ¿sí?, de la mortalidad obstétrica. Epidemiológicamente, realmente el común denominador, como le decía, es en el mundo, no solo en nuestro país, en el mundo, es el subdiagnóstico, el infradiagnóstico de este tema. De tal modo que hasta no hace mucho, hasta hace unos 10 años, 11 años, la OMS se preocupó del tema y empezó a hacer reuniones y congresos y consensos diferentes, ¿sí?, con respecto a este tema, para un poco organizar, homogenizar conceptos con respecto a la sepsis, por ser una causa importante de mortalidad en el mundo. Y entonces se van desarrollando diferentes reuniones y conceptos, y creo que es importante destacar que en el 2017, hace unos 5 o 6 años, ¿no?, hubo una reunión muy importante en la OMS, propiciada por la OMS, que terminó, digamos, impulsando hasta lo que ahora sabemos todos los protocolos y consensos referentes a esta patología. El 2017 como un punto de inflexión donde se estandarizó varios conceptos, se supo mucho de esta epidemiología y de las cosas que se tienen que hacer o se hacen, ¿no?
Entonces, este consenso destacó, por ejemplo, que en el mundo alrededor de 30 a 40 millones de casos al año se ocurren, estamos hablando en la población en general, ¿sí? De las cuales 6 millones de muertes ocurren anualmente. 6 millones, más o menos media Bolivia se refería a esto, ¿no? Y si concretamos la estadística a nivel de las gestantes, de las mujeres embarazadas, o en parto o en puerperio, estamos hablando que una 7 de cada 1000 mujeres tienen o van a cursar, ¿sí?, con un problema infeccioso durante su embarazo, ¿no? Y si hablamos de mortalidad, estamos hablando hasta de 28, dependiendo del país, de la zona, etcétera, la tasa de 28 cada 100.000 mujeres sea fértil. Entonces, son tasas importantes que tienen que ver con la mortalidad, morbilidad, incidencia de esta patología. La letalidad también es importante destacar, ¿sí? Tiene una alta, o sea, cuando una mujer cursa con un problema infeccioso, ¿sí? Y llega a sepsis y luego probablemente a shock séptico, que es una complicación final de la sepsis. Entonces, tiene una mortalidad importante de, ¿no?, 28, o sea, más o menos un tercio, una de cada 3 mujeres tienen este tipo de complicación, ¿no? Una de cada 3 embarazadas o en puerperio. Estamos hablando también que si llegan la mitad, aproximadamente un 44, 50%, la mitad de estas pacientes llegan al choque séptico. Eso es una complicación ya más importante, porque el shock séptico, como vamos a ver más adelante, tiene una implicación en la mortalidad muy alta, que está rondando alrededor, más o menos hasta un 80% para algunos textos. Cuando una mujer embarazada llega a un shock séptico, realmente su probabilidad de mortalidad es alta, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver con el desarrollo de los países, ¿no? La disponibilidad de los servicios, el acceso a estos servicios. Eso es muy importante también destacar. Independientemente si está en un estado de sepsis o ya en un shock séptico. Obviamente, cuanto más avanzada la patología, mayor movilidad. Si los países o los servicios no están preparados o no estábamos preparados para atender este tipo de patologías. Otro concepto importante que hay que mencionar es el tema de la tasa de casi muertes, digamos. No sé si se entiende, el near miss se llama, ¿no?, en epidemiología. Es decir, ¿cuántas mujeres realmente que no murieron, que no lograron morir, pero terminaron en morbilidad extrema importante, ¿sí? Casi mueren. Entonces, esa es una tasa alta. Si se fijan ustedes acá, hay una tasa de mortalidad, evidentemente, al final de todo el proceso, pero hay una tasa que duplica hasta triplica la cantidad de mujeres que murieron por este problema, pero que llegaron a patología muy importante, ¿no? Esto tiene que ver, por lo tanto, con muchas mujeres que tienen secuelas, quedan con secuelas neurológicas, renales, cardíacas, hepáticas, porque casi murieron. De eso se trata, eso, ¿no? De entender que hay un grupo más importante, inclusive para algunos textos, hasta por cada mujer, ¿sí?, por cada mujer que muere, ¿sí?, hay 50 que casi mueren. Eso es harto realmente, ¿no?, para destacar. Entonces, ese es un grupo importante. No necesariamente el concepto de mortalidad materna es el único, ¿sí? El concepto de mujeres que casi mueren, near miss, pues es también importante. Y es una tasa probablemente mucho más alta y mucho más infradiagnosticada, ¿sí? Cuando leí esto, pues me acordé mucho, me sigo acordando del tema de las mujeres que se enfermaron en la pandemia por COVID, ¿no? Hay muchas que fallecieron en el hospital. Tenemos una estadística de una mortalidad por COVID de 6 personas,
en estado de gestación, ¿no? Pero sí, evidentemente hay muchas más que se internaron y realmente llegaron a patología muy severa, ¿no? Deferida a COVID. Eso se puede, digamos, extender a otras patologías infecciosas también. Bien. Acá le decía, ¿no? Este texto que salió el 2011-2012 destaca la infravaloración diagnóstica de la sepsis como patología y de cuánta infravaloración se tiene en el mundo de mujeres que llegaron a morbilidad extrema, ¿no? Por sepsis. Esto es importante. 50 personas, mujeres, que casi mueren, que se enfermaron de manera muy extrema por sepsis, por cada mujer, por cada mortalidad. Entonces, en ese sentido, la OMS, les dije que en 2017 fue un punto de partida importante para que salgan varias estrategias y impulso por la OMS. Se destacaron varios documentos, ¿sí?, que salieron de esas reuniones y varias iniciativas. Acá les pongo un QR, si lo puede alguno quizá escanear, de este documento que creo que resume, ¿sí?, mucho de lo que se sabe y se dice ahora en cuanto a esta patología, ¿sí? Y lo propone como un desafío, ¿no?, del manejo de la sepsis en los países donde no se tienen muchos recursos, como en nuestro, por ejemplo, donde los recursos son insuficientes muchas veces y además de plantear varias digamos, problemáticas epidemiológicas y de recursos, sugiere actuaciones concretas, cambios y preparación de los diferentes servicios, ¿no? Y estas son, si ustedes lo googlean, van a ver que son varias iniciativas que permanentemente van hablando, capacitando de manera muchas gratuitas, charlas, webinars, etcétera, con respecto a este tema. Todas obviamente impulsadas y financiadas seguramente con recursos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hablemos de las definiciones, ¿no? Nuevamente es retornar al 2017, porque antes del 2017 se tenía muchas, la definición de sepsis, septicemia, shock, las diferencias entre esto, etcétera, eran un poco erráticas muchas veces, ¿sí? Hubo al menos antes del 2017, hubo al menos 2 o 3 congresos anteriores que se denominaron Sepsis 1, Sepsis 2 y el último congreso, el Congreso Sepsis 3, el Consenso Sepsis 3, donde finalmente se logra acordar ciertos conceptos, ¿no? Y estos conceptos realmente hay que entenderlos, comprenderlos, leerlos detenidamente para poder entender digamos, el espectro de lo que esto supone, ¿no? Entonces, para nuestro consenso actual, ¿sí?, que maneja todo esto, la sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida, obviamente, de una gestante, ¿no?, causada por una infección durante el embarazo, el parto, el puerperio o posaborto. El tema de aborto entra también de manera importante en este aspecto, ¿no? Recordemos que el puerperio dura desde el nacimiento hasta 42 o 60 días después del parto, del nacimiento. Entonces, ese es el periodo tan grande que aún pueden ocurrir problemas infecciosos. Y con seguridad, por ejemplo, después de ustedes no sé si vieron o ven en esos hospitales, mujeres en el puerperio, ¿no?, en el famoso, digamos, retornos a emergencias por infecciones, ya sea de herida, de sitio quirúrgico o heridas o de licencia de suturas o infecciones. Todos estos problemas infecciosos entran en esta categoría, ¿sí? Evidentemente no todas amenazan la vida, pero son problemas infecciosos de inicio. Y que si nosotros no podemos luego reconocer su gravedad, pues puede evolucionar a problemas mayores como la sepsis. Bien, esta complicación tiene que ver con una respuesta inmunitaria inadecuada, desbalanceada, anómala frente a la infección. O sea, no es solo el tema del germen
o su virulencia, o su capacidad infectiva, no sé. Entonces, no solo es eso, sino tiene que ver con la respuesta del huésped, cómo responde el sistema inmunológico, con qué modulación responde, si lo hace de manera adecuada o disbalanceada, como es el caso de la sepsis. Es otro concepto que antes no se lo tenía muy claro. Entonces se pensaba antes solamente que era un tema de microbios, si era resistente, si no lo era, o era intrahospitalario, que son los más severos, etcétera. Ahora se sabe que depende mucho, y en realidad ese concepto actual tiene que ver con la respuesta inmunitaria, ¿sí? Que finalmente está ya todo el tema del síndrome de sepsis. Bajo esos conceptos, la sepsis debe ser siempre manejada como una urgencia médica, así como se maneja la preeclampsia, pues seguramente ayer hablaron, así como se maneja la hemorragia, el código rojo y todo eso que seguramente el día de ayer lo mencionaron. También la sepsis, cuando se la sospecha, debe ser manejada siempre con un protocolo de urgencia. Es una urgencia médica, ¿sí? Vamos a ver que en obstetricia la evolución de la sepsis es mucho más rápida por las condiciones de la gestante, por las condiciones fisiológicas. La evolución es muy, muy rápida, ¿sí? Hasta 24 horas, incluso así de rápido, una infección puede complicar hasta una sepsis. Bueno, y el shock séptico es una complicación, es una secuencia, es la consecuencia, una de las consecuencias finales de la sepsis, que tiene implicaciones en la actividad cardiocirculatoria, celular, metabólica, una disfunción multiorgánica muchas veces, que puede tener, que muchas veces concluye en la mortalidad. Y en una mujer embarazada o en parto en puerperio, por sus condiciones, es altamente mortal. Estamos hablando de alrededor de un 80% de mortalidad cuando un shock séptico ocurre. Acá un resumen un poco de cómo fue evolucionando los diferentes conceptos y consensos con respecto a sepsis en la OMS, el 2016-17, que fue el congreso donde se obtuvo estos consensos que les acabo de decir, estas definiciones, ¿sí? Y se empezaron a proponer algunos instrumentos de diagnóstico, los conceptos de respuesta inflamatoria, etcétera, que vamos a hablar enseguida, y que empezaron a surgir estos conceptos. Por ejemplo, el SOFA, que vamos a hablar, ¿sí? Que es un score interesante de diagnóstico de la sepsis. El QSOFA, que es un escala igual, más resumida para este diagnóstico. Y lo que se viene, ¿no? El 2025, que va a ser el nuevo congreso, el nuevo consenso de sepsis, donde por toda la tecnología y otras herramientas, pues seguramente lo que se viene va a ser un diagnóstico y herramientas para un poco individualizar los endotipos, se llama, ¿no? de la sepsis, porque no todas las personas tienen una misma evolución cuando la sepsis se da o el shock séptico está declarado. Entonces, hay diferentes endotipos. Entonces, todo esto se va a venir, nada es oficial todavía, pero todo esto se está viendo poco a poco en la evolución del conocimiento con respecto a esta patología. Así como, por ejemplo, en hemorragias se ha ido evolucionando en código rojo, código mate, etcétera. En preeclampsia se ha ido mejorando y cambiando conceptos. En sepsis también se está mejorando de manera sustanciosa todos estos manejos y conceptos para su diagnóstico precoz, manejo principalmente. Bien, entonces este consenso del 2016-17 propone un concepto que es el continuo de la sepsis, digamos, ¿no? Y propone que el problema infeccioso que va finalmente a causar la muerte, ¿no? No solo, estamos hablando de la población en general ahora,
Entonces propone que inicie una infección. Evidentemente, la infección es, digamos, el primer causal, digamos, el inicio de todo esto. Y cuando hablamos de infección, no solo nos tenemos que imaginar o pensar en bacterias y estos gérmenes, que son muchas y ustedes saben que hay un montón. Entonces, también hay que pensar en virus. Entonces, el tema de las y sus causantes, pues es un tema muy grande que tiene que ver. Una persona expuesta hacia una infección va a responder de manera normal, ¿sí? De manera adecuada, digamos, de manera habitual, modulando su respuesta inmunológica, ¿no? Se defiende, pero de manera que esa defensa no lesione sus propios sistemas, sus propios tejidos, sus propios órganos. Entonces eso ocurre de manera habitual cuando nosotros nos exponemos a una infección. Bien, el tema ocurre cuando esa respuesta supera lo habitual, ¿sí? Se exacerba, es desregulada. Y entonces se propone el concepto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Así es el acróstico, ¿no? de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del adulto. Entonces, el SIRS es probablemente el primer concepto, es el primer intento de concepto de cómo que hay una respuesta inflamatoria conceptualmente y que lo podemos reconocer desde el punto de vista clínico, laboratorial, y el SIRS cuando sale en este concepto, en este consenso, sale con estos cuatro y hay que conocerlos, ¿sí? Creo que ha sido muy práctico. Es muy práctico conocerlo y aplicarlo también, el SIRS. Entonces, hablamos de SIRS o hablamos que un paciente tiene SIRS, está con SIRS, con respuesta inflamatoria sistémica, cuando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca está sobre los 90, ¿no? La frecuencia respiratoria sobre los 20 por minuto, la temperatura puede estar en hipotermia menor a 36 o mayor en hipertermia a 38, y acá entra el tema de un examen laboratorial, leucocitos, ¿no? O pueden estar muy bajos, ¿sí? Leucopenia, o pueden estar más altos de 12.000 leucocitosis, ¿no? Pues como ven, son datos clínicos muy básicos, básicamente signos vitales y un laboratorio muy básico que es valorar un hemograma el nivel de los leucocitos. Con estos cuatro parámetros, en 2016-17 se propuso homogeneizar este concepto, el concepto de SIRS. Entonces, con estos solo parámetros ya podíamos reconocer precozmente, de inicio, esa es la idea, pacientes que están haciendo una respuesta inflamatoria sistémica y que si avanza y no se regula o no hacemos nada o las cosas se pueden empeorar, pues va a seguir en el continuo, ¿no? Bien. Si el SIRS sigue adelante, pues ahí entra el concepto de sepsis. Sepsis, básicamente, desde el punto de vista clínico, es un SIRS, es decir, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero ubicado a un foco muy concreto, ¿sí? Por ejemplo, con foco respiratorio, foco digestivo, foco urinario, foco cutáneo, no sé, ¿no? Entonces, cuando encontramos un SIRS y ubicamos el foco, diagnosticamos dónde es el foco de la infección, pues estamos hablando de sepsis. La sepsis puede ser, y hay categorías, ¿sí? Puede ser severa, es en el continuo, ¿no? Se habla de sepsis severa cuando hablamos de sepsis, pero ya tenemos datos de hipoperfusión tisular y ya podemos encontrar algún dato de fallo orgánico múltiple, ¿no? Puede ser un órgano, puede ser hígado, puede ser riñón. Entonces empezamos a ver algún tipo de fallo orgánico. La hipoperfusión, aquí un paréntesis, la hipoperfusión se puede diagnosticar de diferentes modos, pero el modo más, digamos, más específico que se conoce para esto es un laboratorio, que es conocer el nivel de lactato, ¿no? En sangre.
por encima de 2 milimoles, pues podemos decir que ya hay datos de hipoperfusión. Bueno, todo esto, como ven, es clínico, ¿no? Y básicamente también algo de laboratorial. Si la sepsis severa progresa, va a llegar a un shock séptico, que por concepto es una sepsis severa con todas sus características, pero además hay datos de hipotensión refractaria. Hay datos de hipotensión, es decir, la presión está baja y que si aunque le demos soluciones, no sé, 2 litros o 3 litros de fisiológico, no puede responder, su presión no se eleva, se mantiene, es refractaria. Y encontramos datos de otros fallos, ¿no? Ya no solo un órgano que está ahí lesionado, sino estamos hablando de un fallo hepático, renal al mismo tiempo. Entonces empezamos a ver a partir de ahí diferentes categorías del shock, y bueno, ese es otro tema de hablar de shock, ¿no? Y al final el shock severo grave pues termina muchas veces en la mortalidad, si es que no se logra superar todo esto, ¿no? Este concepto que les acabo de decir, desde la infección hasta la muerte y todas sus categorías conceptuales, se la dio el 2016-17 con el concepto sepsis 3. Antes de eso todo esto era medio errático, no se tenía no había un consenso conceptual en todo esto. Este continuo, ¿sí?, se lo intentó aplicar en la obstetricia, ¿no? A ver, ¿qué pasa si aplicamos el CIRS, ¿no? El CIRS, ¿qué pasa si aplicamos el CIRS en una embarazada? ¿Sí? ¿Se podrá aplicar? ¿No se aplicará? Y entonces hubieron muchos trabajos que vieron el tema y realmente en la gestante como que no aplicaban mucho estos conceptos, porque si recuerdan ustedes, en una mujer embarazada, los cambios fisiológicos propios del embarazo tienden, por ejemplo, a elevar la frecuencia cardíaca de manera fisiológica, tienden también a elevar la frecuencia respiratoria de manera fisiológica, tienden también a elevar los niveles de leucocitos de manera fisiológica, ¿no? En el embarazo se puede considerar hasta normal, hasta 15.000 para algunos, y para algunos tests inclusive hasta 20.000 o 18.000, 20.000 como fisiológico para algunos tests, ¿no? Bueno, entonces, de estos 4 parámetros, el único que más o menos se cumplía en una mujer embarazada era realmente el tema de la temperatura, la hipertermia. Eso sí, digamos, era el factor. Cuando se aplica el CIRS, estas 4 categorías en una mujer embarazada, pues lo único que más o menos tiene mayor sensibilidad en el diagnóstico de sospecha de síndrome de respuesta inflamatoria es la hipertermia. El resto puede o no estar o ser, digamos, no diagnosticarse adecuadamente porque el propio embarazo ya lo ha alterado, digamos, ¿no? De manera fisiológica. Por un lado, entonces, el CIRS como tal, parece que el consenso sepsis 3 como que no podía enganchar adecuadamente para el diagnóstico precoz de todo esto. Por otro lado, sí, otro dato importante cuando se aplicó estos datos a la sepsis, a la obstetricia, fue que, recuerdan que acá había otro concepto que era sepsis severa, ¿no? Pero en el embarazo, evidentemente, no hay sepsis severa. En realidad, la sepsis siempre es severa. No hay una sepsis leve, moderada, severa. La sepsis en la gestación siempre es severa. Entonces, es otro concepto importante que debemos de recalcar. Y lo puse acá en rosadito para que quede y que quede un poco para la reflexión de todos, ¿no? Entonces, toda sepsis en el embarazo no hay leve, moderada, severa. Toda sepsis en el embarazo siempre es severa. Por otro lado, otro concepto de todo esto es que este continuo en la gestante probablemente es más corto que en el resto de la población, por las propias características de la gestante, ¿sí? Hay una inmunosupresión fisiológica en el embarazo. Entonces, la respuesta inmunológica en las gestantes es totalmente diferente. Por lo tanto, la evolución de las infecciones
pueden ser mucho más rápidas de las que creemos, ¿sí? Y inclusive el texto destaca que 24 horas o menos podría ser suficiente para evolucionar desde una infección hasta el shock séptico, muerte inclusive. Y ahí me acuerdo de un par de pacientes, siempre pensando en la pandemia de COVID, ¿no? Recuerdo en el hospital pacientes que entraban y realmente esto que les acabo de decir, las complicaciones eran muy, muy rápidas, que no daba tiempo de mucho, ¿no? De hacer mucho. Y realmente estos conceptos se cumplen cuando uno ve esos o recuerda este tipo de casos en los hospitales. Bueno, entonces la clave, bueno, el CIF como metodología de diagnóstico, como estos 4 valores, etcétera, fue ampliamente criticado porque parecía muy, muy simple, no era muy específico. Entonces se crearon otros sistemas de diagnóstico de inflamación, después de cómo diagnosticamos la sepsis, ¿no? Cómo nos acercamos a este diagnóstico. Y surgieron varios intentos y el que más se acercó a una sensibilidad y especificidad muy importantes, sobre todo sensibilidad, es esta escala, la escala de SOFA. No sé muy bien inglés, pero sepsis de la falla, no sería la traducción, escala de evaluación de la insuficiencia orgánica, ¿no? O multiorgánica. Entonces, este SOFA, ¿sí? Es una escala que mide diferentes aspectos de la biología de una persona, en este caso una mujer gestante, que valora el sistema nervioso central, renal, hepático, coagulación, respiración, cardiovascular, puntúa de diferentes maneras, ¿sí? Esta es una escala y va puntuando, y en la medida que va puntuando, evidentemente nos va dando diagnóstico y nos va pronosticando, ¿sí? La probabilidad de mortalidad de esa persona. Cuanto mayor puntaje SOFA tiene, ¿sí? Esa persona tiene mayor probabilidad y pronóstico de mortalidad muy importantes, ¿sí? Esta escala fue aprobada posteriormente al 2016-2017 fue aprobada y se aplicó y se aplica seguramente en todas las unidades de terapia intermedia, intensiva y los servicios de obstetricia y ginecología, ¿no? A partir de ahí se difundió porque evidentemente esta escala logra sensibilidades muy importantes de diagnóstico de respuesta inflamatoria de alrededor del 100%. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, esta escala es muy importante de conocer. Pero esta aplicación es básicamente intrahospitalaria, si se fijan, tiene que ver harto con paraclínicos, ¿no? Laboratoriales, hemogramas, bilirrubina, creatinina. Entonces, tiene que ver mucho con laboratorio. Y bueno, y no siempre en los hospitales o centros de salud donde ocurren todas estas cosas tenemos laboratorios equipados o con capacidad de hacer todo esto, ¿no? Entonces, en función a eso, se pudo producir otra escala, se denominó QI-SOFA, ¿sí? Como rápido, ¿no? Es una escala abreviada, rápida de evaluación, ¿sí? Es un SOFA, pero rapidito. Tiene que ver con la aplicación, ya no de paraclínicos. Fíjense que aquí el SOFA total tiene que ver con muchos datos laboratoriales, en cambio el QI-SOFA tiene que ver con básicamente una evaluación clínica rápida, ¿sí? Entonces el QI-SOFA es muy importante de conocer y aquí me detengo un poco. Entonces el QI-SOFA evalúa 3 aspectos, ¿sí? El estado neurológico, el estado cardiovascular y respiratorio. ¿Cómo valora el estado neurológico? Valorando el Glasgow, ¿sí? El Glasgow menor a 13, ¿sí? Es, digamos, un punto, ¿sí? La presión arterial sistólica menor a 100, está valorando la función cardiovascular.
y la función respiratoria con la frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto. Entonces, con estos tres datos, el QI-SOFA puede aproximarse en el diagnóstico de la respuesta inflamatoria. 2 de 3 de estos parámetros, es decir, por decir Glasgow 3, menor a 13 y presión arterial de 90. O sea, entonces, ya son dos de estos tres parámetros, ya es un criterio, ¿sí?, de sepsis, ¿sí?, de respuesta inflamatoria. Entonces, esto es importante. Como ven, es un esquema bastante sencillo de conocer nuevamente. Glasgow de menor a 13, presión arterial menor a 100 y frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto. 2 de estos tres predicen mucho y predicen muy bien la sepsis. Evidentemente, el SOFA completo seguramente predice mucho mejor, pero el QI-SOFA se aproxima mucho al diagnóstico a lo que el SOFA puede pronosticar y diagnosticar. Entonces, la idea, por lo tanto, aquí hay un par de cuadros, ¿sí? En este cuadro que encontré de algún estudio, compara el esquema SIRS, ¿no?, con los 4 parámetros, etcétera, su predicción de mortalidad, y con el QI-SOFA, ¿sí? Y el QI-SOFA supera, obviamente, en el pronóstico y diagnóstico al esquema de SIRS. Y aquí hay otros, lo compara con otros esquemas de diagnóstico. La mayoría de estos sí tiene que ver con la implementación de estudios paraclínicos importantes. Acá, como ustedes ven, el SOFA y el QI-SOFA están, evidentemente, siempre en la línea superior, muy cerca con buenos niveles de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y pronóstico de la sepsis. Tiene que ver, ¿sí? Y bueno, y van apareciendo estos otros exámenes como el LOT, etcétera, tiene que ver con la implementación de otros paraclínicos, ¿sí? Por ejemplo, el lactato. Siempre el lactato está siendo cada vez más mencionado en estos sistemas de diagnóstico. El lactato sobre los 2 milimoles es importante, ¿sí? No solo como diagnóstico, sino como pronóstico. Si el lactato, hago el lactato y a las 3 horas no ha mejorado o ha empeorado el nivel de lactato, el pronóstico de mortalidad es muy alto, ¿sí? Entonces, el lactato como un paraclínico importante es fundamental en la toma de muestras, ¿sí? Bueno, entonces, estos conceptos siguen evolucionando, de eso se trata esta diapositiva, siguen evolucionando, incluyendo otros paraclínicos y otros valores, y se siguen ensayando otros esquemas, pero hasta ahora lo oficial, ¿sí?, lo que se sigue impulsando a partir de las políticas de la OMS, son el SOFA y el QI-SOFA, ¿sí? Bien. Bueno, todas las personas nos exponemos a infecciones, la mujer embarazada o puerpera también, evidentemente. Pero si hacemos un análisis del origen de las infecciones, tenemos que pensar siempre que son infecciones que tienen que ver con parásitos, con virus, hongos, protozoos, bacterias, evidentemente, y siempre pensar la probabilidad de infección polimicrobiana en las mujeres embarazadas. Y si hablamos de causales, organizándolas un poco, podemos decir que las infecciones causales de sepsis pueden dividirse en no obstétricas y obstétricas. Las obstétricas, por ejemplo, la mayor frecuencia tiene que ver con asociación al aborto, ¿sí? La corioamionitis, las endometritis, ¿sí? Son probablemente las 3 causales principales obstétricas asociadas a infección. Y las no obstétricas, ¿sí? Las infecciones urinarias, las neumonías y las gastrointestinales, en ese orden.
recordar que la infección urinaria es una infección muy frecuente en el embarazo, en el parto, en el puerperio, por las condiciones propias de la gestación. Entonces, seguramente todos estamos familiarizados que una mujer embarazada tiene, digamos, tendencia a infecciones urinarias, ¿no? Recurrentes muchas veces. Por eso es importante tratarlas muchas veces rápidamente, hasta empíricamente, ¿no? Para que no evolucione. Las neumonías, ¿no? Las neumonías como segunda causa y las gastrointestinales. Las neumonías, seguramente las principales de origen viral y bacteriano. Debemos reconocer que la sepsis, pues, su diagnóstico, su pronóstico tiene que ver con algunas demoras, ¿no? De por qué nosotros en nuestros países o en nuestro país, digamos, tenemos dificultades en esto. Tenemos, evidentemente, dificultades en el reconocimiento de los signos de alarma que deberíamos tener todos, ¿no? Reconocer que una infección está evolucionando hacia una sepsis, por ejemplo, y reconocer sus signos mediante un QI-SOFA o reconocer un SOFA completo o un CIS, pues es importante. Debemos por eso difundir estos conceptos para que podamos nosotros reconocer tempranamente estos signos de alarma. Al mismo tiempo de reconocerlos, ¿sí? Desarrollar protocolos que nos puedan permitir de manera temprana y oportuna la atención. Eso es cuestión de tiempo, tiene que ver mucho con el tiempo. Porque en la medida que avanza el tiempo, el problema empeora, la respuesta inflamatoria empeora. Empieza, en la medida que pasa el tiempo, los órganos, diferentes órganos y sistemas empiezan a ser afectados y muchos empiezan a fallar. De eso se trata, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener algunos conceptos muy concretos. Aquí me voy. Entonces, para tener una actuación, una respuesta precoz, cuando tenemos sospecha de sepsis, ¿no? Luego de haber hecho el SOFA completo, entonces tenemos sospecha alta de sepsis, entonces entran acá diferentes protocolos de actuación, ¿no? En sepsis, este protocolo se llama Sepsis 6, o sea, Sepsis 6 sería, ¿no? El protocolo. Entonces, Sepsis 6 tiene que ver, nos destaca lo que debemos hacer inmediatamente cuando nosotros sospechamos o cuando nosotros diagnosticamos de sepsis. Luego de haber hecho el QI-SOFA, por ejemplo. Si estoy en una posta, entonces tengo una mujer y sospecho de sepsis o una infección importante que está evolucionando con un QI-SOFA positivo, ¿no? Entonces sospecho. Entonces, ¿yo qué hago en ese momento? Entonces debo de actuar. Y ese actuar inmediato tiene que ver con la aplicación de estos de sepsis 6, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Oxigenación. Primer elemento, oxigenar a la paciente. 10 litros oxígeno por minuto, empezamos. En cuanto yo sospeche de sepsis, yo debo empezar con la oxigenación. 10 litros por minuto, por mascarilla y adelante. Empieza mi actuación para prevenir la evolución del problema infeccioso hacia una sepsis o mayor, ¿no? Inmediatamente debo de solicitar o pedir o emitir laboratorios, toda la parte de laboratorios, ¿sí? Y mandar cultivos, ¿sí? Cultivos de sangre, cultivos de orina, cultivos de secreción banal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda cultivar, pues lo mandamos para cultivo y pedimos laboratorios básicos como un hemograma y no se olviden, ¿sí? El lactato sérico, ¿no? Que nos va a servir para valoración de dónde estamos en el proceso del cultivo de la sepsis y nos va a permitir pronosticar la evolución de esa paciente. Luego, antibióticos. Cuanto más temprano, mejor. Es decir, una hora. En la primera hora de diagnóstico o de sospecha de sepsis debe de administrarse antibióticos.
no hay un esquema concreto, ¿sí? La sepsis, pero la recomendación siempre es que el esquema antibiótico sea amplio, ¿sí? De amplio espectro. La combinación de antibióticos es importante para cubrir gram positivos, gram negativos e inclusive anaerobios. Entonces, una combinación podría ser ampicilina, gentamicina, más metronidazol o clindamicina, ¿no? En un esquema triconjugado. Bueno, y ahí un poco hay que ver qué tenemos también en nuestros hospitales, en nuestras postas, donde estamos, tenemos que conocer lo que disponemos. Pero para esto es fundamental el concepto. 1 hora, cuanto más antes, mejor. Evidentemente, si encontramos a una mujer no en sepsis, sino ya en una etapa más avanzada del continuo, en una sepsis o un shock séptico, por ejemplo, el uso de otro tipo de antibióticos como las cefalosporinas de 4ª generación, por ejemplo, pueden ser una alternativa importante. Eso es lo que hacemos en los hospitales, ¿no? En los hospitales a veces entendemos que ya pasó por todo el tema de otros antibióticos, pues en terapia intensiva lo que hacen es administrar antibióticos de más amplio espectro, como por ejemplo la piperacilina, tazobactam, que es una combinación muy frecuente. Entonces, de la sepsis SIT, ¿no? Estamos en el tercero. Primera, oxigenación, laboratorios y cultivos, antibióticos, ¿sí? De amplio espectro, cuanto más antes mejor, antes de la 1ª hora. 4, lactato sérico. No se olviden, tener el dato del lactato sérico mayor a 2 milimoles es un pronóstico importante, ¿sí? Tanto de diagnóstico como de pronóstico, y nos va a servir para el seguimiento posterior a las 3 horas. Líquidos endovenosos, esto es importante también. Sí, todo esto es importante, pero la expansión con líquidos es fundamental cuando yo sospecho de sepsis, porque recuerden que el final de todo el proceso del continuo es el shock séptico, y el shock séptico tiene que ver con hipotensión, ¿no? Con hipotensión. Con esto, con que nosotros le demos líquidos, al menos 2 litros o más, líquidos, 2-3 litros de cristaloide, solución fisiológica, por ejemplo, ¿no? Expandir a la paciente es muy importante, ¿sí? Esto le va a permitir mucho una mejor evolución. Y evaluar la diuresis. ¿Cómo vamos a evaluar la diuresis? Pues poniendo una sonda vesical y ver cuánto está orinando en una relación horaria, ¿no? Entonces, estas son las 6 cosas de sepsis SITS que nosotros debemos hacer. Es nuestra obligación actuar de este modo cuando tenemos la sospecha de una paciente con sepsis, ¿no? Si bien el tiempo global de sepsis 6 es 6 horas, justamente, 6 horas, ¿no? Debemos priorizar que se puedan hacer lo más pronto posible, ¿no? La 1ª hora es fundamental. Porque por cada hora que se retrasa todo esto, pues la mortalidad empieza a incrementarse de manera importante. Los tiempos son importantes, ¿no? A la hora de pedir todo esto, ¿sí? Entre 1 y 3 horas, pues muchas veces ya debemos de pensar en el uso de vasopresores o aminas, ¿no? Que puedan elevar la presión o mantener ciertas funciones renales, cardíacas, etcétera. Y pues, bien, las 3 horas también debemos de pedir un ver si cuanto más aumentado está, quiere decir que nuestras primeras intervenciones no han sido suficientes o no están siendo suficientes. Entonces, el lactato nos sirve como nuevamente un factor de seguimiento para evaluar la respuesta o cómo estamos nosotros actuando y previniendo todo esto. Los británicos han ido un poquito más allá en cuanto a sepsis 6, ¿sí? Como protocolo. Ellos dicen, bueno, nosotros, como dijimos, voy a reiterar, hasta el momento, nuestro protocolo de actuación, ¿qué sería? Primero,
¿sí? Ante una paciente que está con infección, aplicar el CIRS, ¿no? Ver si tiene estos 4 parámetros. Si tiene CIRS positivos, irnos al QI-SOFA, ¿sí? Si el QI-SOFA es positivo, pues podemos desarrollar todo el SOFA, ¿sí? Si pudiésemos hacer todos estos laboratorios. Y actuar inmediatamente entonces con el sepsis 6, ¿no? Hasta ahí, no sé si está claro que fue. Pero los británicos proponen lo siguiente. Proponen que solamente uno de estos parámetros que están leyendo ustedes acá es suficiente para empezar sepsis 6. O sea, no hay que esperar nada. Hay que solamente uno de estos, buscar estos parámetros y empezar a actuar inmediatamente yo encuentre uno de estos. A este protocolo lo han denominado bandera roja, ¿sí? Red flags, ¿no? En inglés. Entonces, solamente uno de estos elementos, ellos ya hacen todo el protocolo de sepsis 6. Si yo encuentro una paciente en un contexto infeccioso y tiene presión arterial sistólica menor a 90, listo, le entro con sepsis 6. ¿Qué es sepsis 6? Es oxigenación inmediata, laboratorios cultivo, antibióticos, le pido lactato, líquidos 2 litros endovenoso a chorro para expandirla y poner una sonda vesical inmediatamente para valorar la diuresis y función renal. Encuentro frecuencia cardíaca mayor a 130 por minuto, inmediatamente hago sepsis 6, que es oxigenación, laboratorios, antibióticos, lactato, líquidos, diuresis, ¿no? Entonces, este protocolo me parece interesante, ellos lo aplican en su país y está dando que hablar actualmente, ¿no? Saturación, menor a 91. Frecuencia respiratoria, mayor a 25 por minuto. Una pobre respuesta neurológica. Y lactato, nuevamente, el dato del lactato mayor a 2 milimoles. Si encuentro uno solo de estos parámetros, según el protocolo Red Flag, tengo que hacer sepsis 6. Es oxigenación, 10 litros por minuto, mascarilla, laboratorios, cultivos rápidamente de todo lo que se pueda cultivar, antibióticos de amplio espectro conjugados para ver positivos, gram negativos, anaerobios también, ¿no? Pedir lactato sérico que nos va a servir de partida, de seguimiento y pronóstico, expandirla con 2-3 litros de soluciones cristaloides inmediatamente y medir la diuresis mediante una sonda vesical, que es el protocolo sepsis 6. Bueno, una conclusión, porque ya vamos a terminar la clase, para que nos llevemos un poco a reflexionar y entender y pensar un poco en nuestros servicios, ¿no? Entonces, entender que la sepsis obstétrica es realmente una fuente importante que ingresa la mortalidad materna, la morbilidad materna en nuestros países, en nuestro país también. Y no solo mortalidad, recuerden que la morbilidad extrema y sus secuelas es también tan importante, ¿sí? Dijimos, como vieron en las diapositivas, por cada muerte materna debida a sepsis, ¿sí? Hay 50 mujeres que entraron que casi mueren y que entraron en morbilidad extrema y evidentemente viven con secuelas de todo eso. Entonces es importante reconocer a la sepsis como una fuente importante de mortalidad, de mortalidad en nuestro país. Por otro lado, también recordar siempre que hay un subdiagnóstico, ¿no? Que un subdiagnóstico y subtratamiento, por lo tanto, de estas patologías. A veces pensamos que una sola fiebre o en el embarazo es normal y que se va a pasar con el paracetamol, y no. Probablemente uno de los mensajes que creo que se debe llevar de toda esta charla es que debemos estar siempre atentos, ¿sí? a los datos de infección en una mujer embarazada, y que si ella tiene fiebre, recuerdan los 4 elementos del CIRS, si ella tiene fiebre,
¿sí? Entonces tenemos que ponerle una lupa a esa paciente, ¿no? Mirarla con lupa. Poder hacerle todos los estudios y paraclínicos posibles para descartar que esa paciente no tenga probabilidad o no esté yendo a un problema infeccioso mayor. Entonces, si algo debemos destacar es destacar en sentido CIS, que destaca la fiebre como un factor importante de diagnóstico pronóstico en la embarazada, ¿no? Por ese motivo, el subdiagnóstico y subtratamiento probablemente son más de lo que pensamos, porque habitualmente una fiebre o la mujer misma se automedica y no pasa nada, y bueno, a veces lo dejamos un poco pasar, ¿no? Otro tema es el tema de que debemos desarrollar en nuestros servicios, en nuestros diferentes hospitales, postas, servicios de salud, las capacidades de respuesta también, ¿sí?, ante esta patología. No solo pensar en hemorragia, está bien, hay que pensar en hemorragia y pensar cómo hago para cuando tenga un código rojo, qué voy a hacer en la posta y cómo voy a actuar. Está bien todo eso, y también en hipertensión, pero también debemos de pensar en cómo respondemos, ¿sí?, cómo nuestro servicio, cómo nosotros como personal de salud respondemos ante un cuadro emergente de sepsis, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos soluciones, tenemos oxígeno para darle, tenemos laboratorio, tenemos solución fisiológica en el servicio, no sé. Todo eso debemos tener la capacidad y debemos pensar cómo están nuestros servicios y equiparlos si es que no disponemos de todo eso. Debemos conocer si diferentes escalas o sistemas o herramientas que nos ayudan al diagnóstico de esta patología, como el CIRS, que dijimos, el SOFA, el QSOFA u otros que están saliendo, como este, por ejemplo, que les mencioné, el de la bandera roja que los británicos están, digamos, impulsando, ¿no? Y tener siempre en cuenta cómo responder ante la emergencia de la sepsis, ¿no? Sepsis sí sería nuestro protocolo, no se olviden, sepsis sí, oxígeno, laboratorios, lactato, expandirla con cristaloides y empezar con el control de la diuresis. Todo eso en la primera hora, si es posible, aunque tenemos unas 6 horas para hacerlo, pero si lo hacemos pronto, mucho mejor. Así la mortalidad asociada a la infección va a estar siempre reduciéndose y no ocurriendo, que eso es lo que uno evidentemente no quiere, y es por eso que desarrollamos estos cursos. Seguramente es por eso que ustedes se inscribieron al curso, para enterarse de estas cosas, capacitarse, actualizarse de algún modo, y estar al tanto para poder hacer que su población, a la que todos nosotros nos debemos, pues esté siempre lo mejor atendida, ¿no? Y bueno, con esto yo agradezco a todos. No sé si pasamos a una ronda de preguntas, no sé si hay preguntas. Voy a salir de la presentación. Dejo de compartir. Bueno, no sé si hay preguntas, por favor. Estamos aquí con todos ustedes para aclarar todo lo que pueda yo aclarar en la experiencia que tenemos, por favor. Y nada. Pero mira el chat. Ahí, bueno, ahí presente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. David, no sé si estás en sala. Mi estimado doctor, al parecer no tenemos ninguna pregunta, también he revisado el chat.